en una cresta empapada de sangre y fuego. Solo quedaba un hombre. Su unidad se había retirado. Los japoneses estaban avanzando. Los muertos estaban por todas partes. Y sin embargo, él no corrió. No tenía rifle. No hay granadas. Ningún tipo de arma. Lo que él tenía era una cuerda. Y una oración susurró sobre. Y más, y otra vez. Señor, déjame recibir uno más. Solo uno más. El ejército de los Estados Unidos había pasado 2 años intentando acabar con este hombre. Sus propios superiores lo consideraban una carga. Sus compañeros soldados lo tildaron de cobarde. Dijeron que él haría que mataran a gente. Lo que sucedió en su lugar, en esa cresta en Okinawa, en un solo día de mayo de 1945, desafiará todo lo que se cree sobre lo que significa ser un guerrero. Bienvenido a Historia de Batalla TV, el hogar de historias que la historia casi olvidó contar. Si es la primera vez que nos visitas, este canal está dedicado a los hombres y mujeres cuyo coraje dio forma al mundo en el que vivimos hoy. Una cordial y humilde invitación a suscribirse. Solo le llevará un momento y significa muchísimo para esta comunidad. Hay muchísimas historias extraordinarias esperando a ser descubiertas, y sería una pena perderse alguna. Ahora, una pregunta curiosa para todos los que nos ven. ¿Desde qué parte del mundo se está viendo esta historia hoy? Dejen la ciudad o el país en los comentarios. Siempre es un placer ver hasta dónde llegan estas historias. Y si la historia real despierta algo, si estas vidas olvidadas merecen ser recordadas, un me gusta en este video ayuda a que más personas las encuentren. La notificación por campana garantiza que no se pierda ni una sola noticia. Ahora, comienza así la historia de Desmond II. Existe un tipo particular de valentía. Eso no se parece en nada a la valentía. Al principio no. No a los hombres que estaban de pie junto a ella. No a la institución que intenta aplastarla. A primera vista, parece terquedad. Como la debilidad. Como un problema que hay que eliminar. La historia está llena de hombres que tomaron sus rifles y se lanzaron al fuego cruzado. Sus nombres llenan monumentos, libros de texto y los recuerdos cuidadosamente guardados de familias en duelo. Pero la historia de Desmond Thomas II comienza de manera diferente. No comienza con un arma en alto, pero se negó a portar un arma. Estamos en el año 1942. Estados Unidos ha sido despertado de su letargo pacífico por el humo que se eleva sobre Pearl Harbor. En todo el país, algo antiguo e imparable se mueve entre la población. Una oleada de furia, de dolor, de movilización nacional como nunca antes se había visto en el mundo moderno. Las fábricas se reequipan de la noche a la mañana. Las mujeres se incorporan al mercado laboral en cifras que están transformando la sociedad. Millones de jóvenes hacen cola frente a las oficinas de reclutamiento incluso antes de que abran las puertas. En Estados Unidos, en 1942, servir no era simplemente un acto patriótico. Servir es demostrar de que está hecho un hombre. Y dentro de esa cultura, dentro de esa presión, un carpintero tranquilo y delgado de 24 años, originario de Lynchburg, Virginia, entra en una oficina de reclutamiento. Y voluntarios. Desmond II no está huyendo de nada. Él no está confundido. No está haciendo ninguna declaración política. Ha visto los noticieros. Él entiende lo que representa el eje. Él quiere servir a su país con cada fibra de su ser. Pero hay algo más que Desmond II lleva consigo. Algo más pesado que cualquier rifle. Una fe tan profundamente arraigada en su identidad que eliminarla no lo cambiaría. Eso simplemente acabaría con él. Criado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, II mantiene una única e inquebrantable convicción. Él no matará a otro ser humano. No se aceptan pedidos. No para el país. No para sobrevivir. Servirá como médico de combate. Se enfrentará al mismo fuego que cualquier otro soldado. Pero sus manos sanarán. Jamás acabarán con una vida. El ejército de los Estados Unidos no sabe qué hacer con él. Sus superiores miran su expediente como si fuera algo que no pueden clasificar y, por lo tanto, no pueden confiar en ello. El soldado II está destinado a la 77ª División de Infantería. En cuestión de días, el ambiente a su alrededor se torna enrarecido. Sus compañeros soldados se burlan de por observar el sábado como día de reposo. Le arrojan botas mientras él está arrodillado rezando. Lo llaman inútil. Lo llaman cobarde. Un soldado sugiere, con una crueldad indiferente, que II hará que todos mueran. Que un hombre que no dispara es un hombre en quien no se puede confiar cuando importa. Su propio sargento intenta que lo trasladen a otro lugar por motivos psicológicos.
Se hace un esfuerzo formal para darle de baja definitivamente, para apartar a este hombre incómodo y desarmado de la maquinaria de guerra antes de que la perturbe aún más. Pero Desmond II no se va. No puede ser doblegado por el ridículo. No se deja influenciar por la presión. Y no puede ser despedido legalmente, porque no tiene ningún problema. De hecho, todo en él es perfecto. Él simplemente cree en algo para lo que el ejército no tiene categoría. Que un hombre pueda entrar en el peor lugar de la tierra. Y elige no matar. Y seguir siendo el hombre más valiente de la sala. La institución aún no le cree. Si esta historia ya te resulta fascinante, si Desmond II merece ser recordado, un me gusta en este video solo toma un segundo y la lleva mucho más lejos que cualquier palabra. Compártelo con alguien a quien le apasione la historia real. Antes de que los japoneses tuvieran la oportunidad, el ejército de los Estados Unidos intentó primero doblegar a Desmond II. Vale la pena detenerse a reflexionar sobre ese hecho. No hay que pasarlo por alto. No lo estoy suavizando, porque lo que sucede a Desmond II en los meses previos a Axabri no es simplemente una novatada. No se trata de las asperezas de la cultura militar que rozan contra un alma sensible. Lo que sucede es sistemático. Adread. Y no viene solo de abajo, no viene solo de compañeros de litera amargados y sargentos irritados. Viene de arriba, desde la misma estructura diseñada para convertir a civiles en soldados. El ejército no simplemente siente aversión por Desmond II. Intenta, a través de todos los canales legales e institucionales disponibles, hacerlo desaparecer. La presión comienza de manera informal. Privación del sueño mediante acoso selectivo. Objetos personales trasladados o destruidos. La Biblia que lee cada mañana se convierte cada noche en motivo de burla abierta en el cuartel. Los hombres que jamás han cuestionado su propia fe, los que nunca han examinado una sola creencia con la que fueron inculcados a nacer, miran a Desmond II y ven algo que les inquieta. No debilidad, aunque esa sea la palabra que usan. Algo más parecido a un espejo en el que no quieren mirarse. Entonces, la maquinaria formal comienza a moverse. Su oficial al mando, el capitán Jack Glover, solicita una baja según la sección 8, una clasificación reservada para los soldados considerados mentalmente incapacitados para el servicio. La lógica resulta casi elegante en su crueldad. Si Desmond II se niega a portar un arma, debe estar mentalmente inestable. Si padece inestabilidad mental, puede ser destituido sin controversia. La documentación está archivada. El caso está construido. Y durante varias semanas, todo el peso de la burocracia militar de Estados Unidos recae sobre un hombre desarmado de Lynchburg, Virginia. Pero el caso se desmorona, porque Desmond II no es inestable. Todas las evaluaciones psicológicas lo confirman. Cada interacción con él revela no a un hombre perdido en el engaño, sino a un hombre de una claridad aterradora. Él sabe exactamente dónde está. Él sabe perfectamente lo que es la guerra. Él sabe lo que se les pedirá que hagan a los hombres que están a su lado. Y ha tomado su decisión con una serenidad que al ejército le resulta más inquietante que cualquier inestabilidad. Cuando falla la sección 8, se intenta un segundo enfoque. Presión a través de su matrimonio. Se sugiere, discretamente y a través de canales extraoficiales, que Dorothy II, su joven esposa, con quien se casó justo antes de su despliegue, podría conseguir su baja alegando dificultades personales. Ella se niega. Ella comprende a su marido de una manera que sus superiores jamás lo harán. El consejo de guerra es el instrumento final. La acusación, que la negativa de II a entrenar el sábado, su día de descanso, constituye una desobediencia deliberada a una orden directa. Es una acusación grave. Tiene consecuencias reales. Y durante un breve instante, suspendido la historia, parece que el ejército podría lograr encarcelar al hombre que algún día salvará a 75 de sus soldados. Pero II ha leído la ley. Le ha escrito a su congresista. Ha documentado cada interacción con la precisión silenciosa y metódica de un hombre que se niega a ser borrado. El caso se desmorona. Lo que queda es algo que el ejército nunca explica del todo. Los hombres que rodean a II comienzan, lentamente, a regañadientes, casi contra su voluntad, a mirarlo de manera diferente. Todavía no con respeto, pero con un nuevo tipo de atención. Él no se queja. Él no toma represalias. Él no guarda rencor como lo haría un hombre menos capaz. Él simplemente, continuó, entrenando más duro que la mayoría. Estudió sus manuales médicos durante más tiempo que nadie. Prepararse,
con total seriedad, para entrar en combate sin nada entre él y la muerte más que un botiquín de primeros auxilios y una fe que el ejército aún no puede clasificar. Cuando la 77ª División de Infantería finalmente zarpa hacia el Pacífico, Desmond II los acompaña. Los hombres que lo despreciaban son ahora aquellos a quienes ha jurado mantener con vida. Y en algún punto de esa ironía, en ese giro silenciosamente devastador, la verdadera historia de Desmond II no ha hecho más que empezar. Hay un momento en cada batalla, cuando las matemáticas de la supervivencia se vuelven irrefutables, cuando la Tierra devuelve más cuerpos de los que recibe, cuando los comandantes miran las cifras y toman la única decisión racional que les queda. Retroceder. Retiro. Sobrevivir. La mayoría de los hombres obedecen esa orden. Todos sus instintos, biológicos, militares, humanos, les gritan que se alejen del fuego. Descender. Respirer. El 5 de mayo de 1945. Sobre una losa de coral irregular que se eleva 400 pies sobre la isla de Okinawa. Todos los hombres de esa cresta obedecen esa orden. Cada hombre, pero uno. Para comprender lo que sucede en Axabri, primero hay que comprender su geografía. La escarpa de Maeda no es simplemente una colina. Es una fortaleza que los japoneses han estado construyendo durante años, desde adentro hacia afuera. Túneles, búnkeres reforzados, posiciones de tiro interconectadas que convierten cada centímetro de la superficie en un campo de batalla. Se ordena a la 77ª División de Infantería que la tome. La lógica de la campaña del Pacífico así lo exige. El coste humano de esa lógica es algo que los mapas no muestran. Los primeros ataques son catastróficos. Los hombres que llegan a la cima de la cresta se encuentran expuestos por todos lados. El fuego japonés no solo venía de frente, sino también desde debajo de sus pies, desde túneles y posiciones ocultas que parecían materializarse de la propia roca. El ruido es absoluto. Morteros, ametralladoras, el sonido particular y nauseabundo de los hombres cayendo al suelo antes de lo previsto. Desmond II se mueve por todo el lugar sin un arma en sus manos. Se acerca a los heridos del mismo modo que otros hombres se alejan del fuego. Instintivamente, automáticamente, como si la dirección de su instinto de supervivencia hubiera sido reprogramada permanentemente por algo más profundo que el entrenamiento. Él saca a los hombres de posiciones expuestas. Él aplica presión sobre las heridas mientras las balas silban en el aire a su lado. Le susurra a los hombres que están perdiendo el conocimiento, manteniéndolos presentes, manteniéndolos respirando, manteniéndolos conectados con los vivos. Luego viene la orden de retirada. La unidad retrocede hasta el borde de la cresta. El acantilado está abandonado. Y cuando el humo se desplaza y los hombres de abajo levantan la vista, Desmond II sigue allí, solo, en una cresta controlada por los japoneses. Sin armas, sin tapa, con nada más que los heridos esparcidos a su alrededor y una cuerda que ha convertido en un simple nudo de descenso. Más tarde se descubriría que había aprendido a hacer un nudo por su cuenta, siguiendo un manual de los Boy Scouts. Lo que sigue consta en los registros militares, en testimonios jurados, en los relatos de los hombres que fueron arriados y sobrevivieron para describir las manos que los sostuvieron. Uno por uno, cuerpo por cuerpo. Dos se abre paso entre la carnicería, identificando a los vivos entre los muertos y arrastrando a hombres que le doblan en tamaño por terreno abierto que ninguna doctrina militar racional exigiría a ningún soldado cruzar. Él va bajando a cada hombre por el borde de la cresta, mano sobre mano. La cuerda arde. La posición japonesa está activa. Las matemáticas de su supervivencia desafían cualquier cálculo. Y entre cada hombre, entre cada desesperado arrastre de regreso al fuego, se le oye repetir la misma oración. No gritó. No estoy desesperado. Tranquilo. Preciso. Señor, por favor, permíteme tener uno más. Solo uno más. Para cuando el sol se mueva sobre esa cresta empapada de sangre. 75 hombres han sido rescatados y puestos a salvo. 75 hombres que fueron abandonados a su suerte por la lógica de la guerra. 75 hombres cuyos nombres no figuran en ningún monumento a la estrategia ni a poderío militar. Solo gracias a la terca, silenciosa y desarmada misericordia de un carpintero de Virginia que se negó a abandonarlos. Los mismos hombres que le arrojaron botas en el cuartel. Los mismos hombres que lo llamaban inútil. Los mismos hombres que firmaron documentos para intentar destituirlo. Muchos de ellos se encuentran entre los 75. La historia no siempre imparte justicia de forma limpia y satisfactoria, pero ocasionalmente, en una cresta,
entre el humo, al borde de lo imposible. Ofrece algo mejor. Este es el momento que deja a la gente sin aliento, el momento en que la historia revela de que es realmente capaz un ser humano. ¿Qué te parece esta historia? Deja un comentario abajo. Esta comunidad merece conocer tu opinión. Existe una fotografía que la historia rara vez muestra. No la de la medalla. No la del presidente. El que fue tomado en silencio. En algún punto entre la ceremonia y el silencio. Fotografía de Desmond II de pie entre los hombres de la 77ª División de Infantería. Los mismos hombres que en su día se negaron a compartir cuartel con él. Los mismos hombres que solicitaron su destitución. Ahora, de pie junto a él, con algo en sus ojos que ningún uniforme militar ni ninguna condecoración de campaña jamás fueron diseñados para expresar. Algo más parecido a la vergüenza, y algo aún más cercano al asombro. El 12 de octubre de 1945, 5 meses después de Axabri, Desmond Thomas II se encuentra de pie ante el presidente Harry S. Truman en el césped de la Casa Blanca. Truman lo miró fijamente durante un largo rato antes de colocarle la medalla de honor alrededor del cuello. Entonces el presidente de los Estados Unidos dice algo que perdurará más que casi cualquier otra cosa que diga en toda su vida política. Prefiero tener esa medalla a ser presidente. No se trata de una declaración diplomática. No es una oración ensayada. Se trata de un hombre, un antiguo oficial de artillería, un veterano de la Primera Guerra Mundial, que reconoce, en tiempo real, que la persona que tiene delante ha hecho algo que el poder no puede fabricar y el rango no puede producir. Desmond II se convierte en el primer objetor de conciencia en la historia de Estados Unidos en recibir la medalla de honor. Los periódicos publican la noticia. El ejército, la misma institución que pasó 2 años intentando borrarlo de su memoria, ahora coloca su nombre en el centro de su momento de mayor orgullo. El capitán Jack Glover, el oficial que presentó los documentos de la sección 8, que gestionó la baja, que calificó a 2 como una carga, solicita personalmente ser destinado cerca de 2 durante la posterior campaña de Okinawa. Más tarde, declararía públicamente que nunca había deseado que nadie lo protegiera en combate más que Desmond II. La verdad más profunda de esta historia no se encuentra en la ceremonia de entrega de medallas. Se encuentra en la pregunta que la historia se niega a dejar de plantear. Mucho después de que los aplausos se desvanezcan, los libros de historia se cierren, los monumentos se construyan y las películas se hagan. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos Desmond II se eliminó la institución antes de que siquiera llegaran a la cima de la colina? ¿Cuántos hombres, de conciencia, de convicción, de un valor diferente, fueron destituidos, desacreditados, desmantelados por la maquinaria diseñada para proteger los mismos valores por los que intentaban vivir? La historia solo registra a sus héroes después de haber terminado de intentar silenciarlos. Eso no es casualidad. Eso es un patrón. Doss regresa a Lynchburg, Virginia. Él no ha cambiado. Ningún hombre que haya pasado un día en Axabri regresa sin haber cambiado. Él carga con heridas, lesiones por metralla sufridas en combates posteriores, tuberculosis contraída en el Pacífico que le costará un pulmón y 5 años de su vida después de la guerra. Pierde la audición en un oído. Finalmente, pierde la vista, pero nunca pierde esa cualidad particular que lo hizo imposible de destruir en primer lugar. Esa certeza tranquila e inquebrantable de que aquello en lo que creía valía cada bota que le arrojaron, cada documento presentado en su contra, cada momento de estar solo en una cresta que el resto del mundo había abandonado. Vivió hasta los 87 años. Pasó sus últimos años cuidando tranquilamente de su granja, dar charlas a grupos de la iglesia. Respondía a las cartas de veteranos que nunca lo conocieron, pero que de alguna manera sentían que él también los había salvado. Cuando la película de Mel Gibson lleva su historia a una nueva generación en 2016, 60 años después de la cima de la montaña, sucede algo inesperado. El público no aplaude las batallas, no celebran las explosiones, ni las victorias tácticas, ni las banderas plantadas en el terreno conquistado. Lloran por un hombre con una cuerda. Lloran por una oración susurrada una y otra vez en la oscuridad. Solo una más. Porque en algún lugar debajo del ruido de cómo se supone que debe verse el heroísmo, debajo de las armas, las órdenes y las definiciones institucionales de valentía, la gente reconoce la verdad cuando finalmente la ve. Desmond II nunca disparó un solo tiro en la guerra. Nunca lo necesitó. Demostró algo que el ejército no pudo enseñar, que el enemigo no pudo doblegar y que la historia no pudo enterrar. ¿Qué es lo más peligroso en cualquier campo de batalla? Es un hombre que ya ha decidido por qué está dispuesto a morir.
y lo que no es. Si la historia de Desmond II te conmovió, si crees que merece ser escuchada por más personas, por favor comparte este video con alguien a quien le apasione la historia real. Y si este canal se ha ganado un lugar entre las historias que merece la pena seguir, una suscripción significa muchísimo, y hay muchos más héroes olvidados esperando. A continuación, no te pierdas la historia de otro hombre al que la historia intentó silenciar, solo en Historia de Batalla TV.